Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar el fotomuseo Galería Casa Coyoacán. Este museo es muy pequeño y se encuentra en el centro de Coyoacán. Por esa razón, aprovechando el viaje, visitaremos otros lugares icónicos de esta alcaldía. De hecho, a veces se dice que todo el centro de Coyoacán, incluyendo sus calles y sus casas, forman un museo en sí, debido a la historia que tiene cada uno de los lugares. Esto es debido a la historia que guarda, ya que fue habitado desde la época prehispánica y colonial. Y llegamos al fotomuseo Casa Coyoacán. En realidad este museo tenía dos sedes, una es esta y otra estaba cerca de la estación Cuatro Caminos de la línea 2 del metro. Sin embargo, este último ya cerró sus puertas y solamente trabaja de manera virtual. Hoy en día solamente queda esta sede abierta, además de que también es sede de la Fundación Pedro Meyer. La Galería Casa Coyoacán, al igual que muchos recintos, estuvo cerrada durante la pandemia y tardó mucho tiempo en volver a abrirse. Apenas en el 2024 volvió a abrir sus puertas al público y hoy en día se busca que al menos cada mes se muestre una exposición diferente. Aunque tiene varios medios de difusión, en su página de Facebook es donde se anuncian la mayor cantidad de eventos y exposiciones que hay. En la descripción del video les voy a dejar el enlace. En estos momentos estamos viendo el patio externo del recinto, así como el exterior de las tres salas que lo conforman. Como les había comentado, cada mes este recinto está renovando sus exposiciones, entonces es muy probable que cuando ustedes vayan ya no encuentren la exposición que vamos a ver aquí. En esta ocasión a mí me tocó ver la segunda exposición basada en la colección de libros Miramar realizada por Pedro Meyer. Esta colección engloba una serie de libros que abarcan la obra y vida de Pedro Meyer, en donde el autor busca recrear una narrativa tan diversa como las vivencias mismas de la sociedad. El medio que utiliza para expresarlo es la fotografía. La exposición que estamos viendo se basa en el segundo libro de esta colección, llamado De aquí al más allá. Todos los seres vivos comparten el mismo ciclo universal del nacimiento y la muerte, pero aunque comparten el mismo ciclo, es fascinante los modos en que las diversas culturas desarrollaron tradiciones post-mortem que han viajado en el tiempo y en la distancia, y que como individuos practicamos en conjunto con un grupo social, con el cual generamos un sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, las creencias que comparte la sociedad de que hay un más allá, o de que cuando mueren ven una luz al final del túnel, o cosas así. En cada sociedad se comparten ideas diferentes. Por ejemplo, en México se celebra el Día de Muertos. Nuestro país tiene un extenso abanico de tradiciones religiosas vinculada a la diversidad cultural de la humanidad, ligado a un pragmatismo que integra creencias y prácticas cotidianas con una fuerza trascendental en la simbología sagrada, que tiene la intención de fomentar la vida social, de reunir personas en un mismo lugar. Entonces, en esta exposición, a través de las fotografías, Pedro Meyer muestra cómo en distintas partes del mundo, desde el cristianismo, judaísmo, hinduismo, santería, incluso la creencia de seres extraterrestres en las comunidades de El Valle del Amanecer en Brasil, entierran a sus muertos. Quiere plasmar cómo es este proceso en distintas culturas y tradiciones religiosas. Además reflexiona sobre la impermanencia y todo el conjunto de simbolismos, percepciones, inquietudes e ironías en torno al eterno ciclo de la vida y la muerte. Pero ¿quién es Pedro Meyer? Nacido en 1935, es un fotógrafo y artista visual que hoy en día sigue innovando. Su acervo alcanza más de 1 millón de imágenes de los temas más diversos del quehacer humano. Fue uno de los pioneros y más reconocidos representantes de la fotografía contemporánea. Esta se caracteriza porque es fotografía que se obtiene a partir de 1980, que trata de plasmar sobre una imagen la cotidianidad, el retrato,
la fotografía de objetos, autorretrato, fotografía de apropiación, fotografía narrativa, es decir, que encierra alguna historia, fotografía conceptual, es decir, que transmite un mensaje, fotografía minimalista, es decir, imagen con extrema simplicidad, fotografía intimista, que muestra realidades propias de la vida del fotógrafo, entre otras. Fue fundador y presidente del Consejo Mexicano de Fotografía y el organizador de los primeros 3 coloquios latinoamericanos de fotografía. Ha sido maestro en varias instituciones de prestigio, así como curador, editor, fundador y director del portal web Zone Cero, el cual presenta el trabajo de más de 1000 fotógrafos de todo el mundo. Ha sido autor de los libros Tiempo de América, Espejo de Espinas y Los cohetes duraron todo el día. Realizó la primera retrospectiva simultánea a nivel mundial. Este proyecto, titulado Herejías, se celebró en octubre de 2008 y constó de más de 60 exhibiciones en 17 países alrededor del mundo, cada una de ellas distinta de la otra. Se realizó la creación del archivo Pedro Meyer, que cuenta con más de 400,000 imágenes y documentos, que contiene el trabajo de su vida entera hasta el momento. Surge debido a la necesidad de expandir la visibilidad y accesibilidad de la obra del artista. Persigue resguardar todos los recursos que, hasta el momento, incluye el acervo de Pedro Meyer. En lo que se refiere a fotografía, se trata de conservar 200,000 negativos y transparencias, de atender los repositorios y el respaldo de 250,000 fotografías digitales. También se complementan otros materiales, entre los que se han invertido 25 metros cúbicos de equipo fotográfico y tecnológico, impresiones, audios, videos, correspondencia, documentos académicos, administrativos y gráficos, así como 210 metros lineales de libros, catálogos y publicaciones seriadas. Se puede acceder a esta base de datos a través de la página de la fundación. En la descripción voy a dejar el enlace para que puedan entrar. Su trabajo ha sido presentado en más de 200 exhibiciones en museos y galerías alrededor del mundo. Es parte de colecciones relevantes como el Museo Nacional de Arte de China, el Museo de Arte de Akron, el Museo de Queens, el Centro Internacional de Fotografía, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Museo de Fotografía de California, el Centro Australiano para la Fotografía en Australia, el Museo de Victoria y Albert en Inglaterra, Museo Casa de las Américas en Cuba, entre muchos otros recintos. Le han otorgado diversos premios a manera de reconocimientos y becas, tanto nacionales como internacionales, en honor a su labor fotográfica, a lo largo de los años desde la década de los 60. Creó la Fundación Pedro Meyer en 2007 para contribuir a la reflexión e investigación de la imagen fotográfica y las nuevas tecnologías. Actualmente es director de esta fundación y aún se desempeña como prolífico artista cuyo trabajo indaga en preguntas filosóficas y explora cambios tecnológicos. De hecho, aquí en la fundación también se imparten cursos y talleres. Los pueden consultar tanto en su página de Facebook como en su sitio web. La colección Miramar, de la cual forman parte estas fotografías, se compone de 41 libros, los cuales son de 29 por 29 centímetros y abiertos serán de 58 por 29 centímetros. Pedro Meyer considera que es un tamaño generoso para los espectadores, panorámico y adecuado para una buena visualización. El nombre de Miramar surgió porque para Pedro Meyer, Miramar significa mirar al infinito. De hecho, nos hace esta pregunta: ¿alguna vez has estado frente al mar y aún así no pensar en el infinito? Ese mar recoge todas las fantasías del pasado, del presente y del futuro. De ahí vino la idea para el nombre de la colección. Y bueno, ya no les platico más para que puedan disfrutar de la exposición.
Ahí tenemos una vista del patio que habíamos visto hace un momento. Y con esto concluimos la visita de este sitio. Como les había comentado, es un espacio bastante pequeño. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Como les había comentado, es un museo bastante pequeño. Sin embargo, podemos aprovechar para visitar otros sitios de Coyoacán, ya que como les había comentado, este museo está en el centro y alrededor hay otros sitios de interés. Para llegar, la estación del metro más cercana es Coyoacán de la línea 3. Solamente tienen que caminar hacia Río Churubusco y dirigirse por toda la Avenida México hasta que lleguen al centro de Coyoacán. Y ya de ahí pueden llegar a la Galería Casa Coyoacán, así como al resto de los sitios que vamos a visitar a continuación. Seguro al ver en el mapa que van a tardar 27 minutos caminando, les da un poquito de flojera, pero yo les recomiendo que lo hagan porque así van a conocer las calles empedradas de Coyoacán, así como muchas de sus casas, las cuales son antiguas. Por esa razón, Coyoacán se considera como un museo, por su gran cantidad de casas y calles antiguas, que guardan una gran cantidad de historias y leyendas. Vamos a visitar algunos cuantos, no todos, porque hay una gran cantidad de sitios turísticos que para incluirlos todos necesitaríamos un video más largo o más videos. Cerca del metro Coyoacán también está el Parque de los Viveros. Sin embargo, la estación del metro que queda más cerca es la estación Viveros. Se los comento porque también visitaremos este sitio. El primer lugar que vamos a visitar obviamente es el centro de Coyoacán. En estos momentos estamos ubicados en el Jardín Hidalgo,
que se caracteriza porque en su centro tiene un kiosco. Esta sería la cuarta alcaldía de la cual vamos a conocer su historia. Ya conocemos la de Iztapalapa, la de Tláhuac, la de Xochimilco y la de Xochimilco. Coyoacán significa lugar de los coyotes. De hecho, más adelante veremos la icónica fuente de este sitio que representa el significado del nombre de la alcaldía. Mientras recorremos el Jardín Hidalgo, vamos a contar su historia. Los antecedentes de Coyoacán inician en el año 800 a.C. En otras regiones más distantes a la que estamos visitando, pero que pertenecen a la alcaldía, surgieron diversos asentamientos. Uno de ellos fue Cuicuilco, que surgió aproximadamente en el año 800 a.C. Ese ya lo visitamos. Otro asentamiento fue Copilco, que surgió en el año 200 a.C., que está ubicado cerca de lo que hoy en día es Ciudad Universitaria. De hecho, en esa zona antes existía un museo llamado Museo de Copilco. Hoy en día está cerrado al público. Alrededor del año 1100, los tepanecas llegaron a la Cuenca de México. Se establecieron en lo que hoy actualmente es Mixcoac. Eso lo vimos en la zona arqueológica de Mixcoac. Después los tepanecas se extendieron a distintos puntos de la Cuenca de México, y uno de esos puntos fue Coyoacán. Además, en el pueblo Los Reyes fueron encontrados los restos arqueológicos de un sistema hidráulico prehispánico. Lo interesante de este sitio es que es el único sistema que no fue destruido por los españoles y que fue aprovechado durante la época colonial. Después en la historia ya sabemos qué ocurrió. Llegaron los mexicas y empezaron a invadir todos los asentamientos alrededor del año 1325. En estos momentos estamos viendo el kiosco principal y al fondo estamos viendo la llamada Casa de Cortés, la cual es un edificio histórico. A veces el nombre de esta construcción genera confusiones, ya que da a entender que Hernán Cortés vivió ahí, sin embargo nunca habitó. Ahorita contamos la historia. Tiempo después llegaron los españoles y ya sabemos lo que ocurrió. Varios pueblos sometidos por los mexicas se unieron a los españoles y así lograron conquistarlos en 1521. Coyoacán, que en esa época fue gobernada por Cuauhpopoca, fue uno de los pueblos que resistió la invasión española, hasta que Cuauhpopoca fue ejecutado. Una vez consumada la conquista, Cortés decidió establecerse en Coyoacán en tanto se realizaba la reconstrucción de la extinta Tenochtitlán, y en este punto es donde se dice que inicia la historia de la alcaldía Coyoacán, ya que Cortés estableció que la capital de la Nueva España iba a estar en Tenochtitlán, pero mientras que esa ciudad era reconstruida, iba a establecer un gobierno provisional aquí, y así fue como se estableció el antiguo Palacio de Ayuntamiento, que es el que estamos viendo en el fondo. También se dice que Cortés decidió establecerse en Coyoacán, de ahí viene la confusión de que en el Palacio de Ayuntamiento vivió Cortés, y por eso también es llamado Casa de Cortés. Mientras que la nueva ciudad española se establecía en Tenochtitlán, muchos españoles y conquistadores también vinieron a establecerse aquí, en Coyoacán, y empezaron a construir calles, casas, edificios y mansiones, que hoy en día son considerados edificios históricos. Por esa razón se dice que Coyoacán es un museo, por la gran cantidad de edificios históricos que tiene, que datan desde la época colonial. De ahí también radica la belleza de esta alcaldía. Como los españoles se consideraban de la clase más alta, todas las construcciones las hicieron de tal forma que se hiciera notar eso, por lo que sus calles y edificios fueran construidos de forma muy llamativa para que fueran muy atractivas a la vista de las personas. Y lo mismo hicieron con sus alrededores. Construyeron paisajes muy bonitos y llamativos para dar a entender que en esa zona estaban habitando personas de la clase alta. Esa es la razón por la que en Coyoacán existen muchos paisajes hermosos hoy en día, los cuales son visitados por muchos turistas, tanto nacionales como internacionales, ya que al admirarlos produce placeres visuales ante su vista.
regresamos al Jardín Hidalgo para visitar otro sitio turístico, que es la parroquia de San Juan Bautista. De hecho, una leyenda dice que hace mucho tiempo, en uno de los muros de esta iglesia, se formó la imagen de una virgen y después desapareció misteriosamente. Esta parroquia data desde la época colonial. De hecho, empezó a ser construida cuando los españoles vinieron a habitar aquí en 1522. Hoy en día, el jardín que estamos viendo que está en su exterior forma parte del Jardín Hidalgo, pero en la época colonial, todos estos terrenos formaban parte del patio de la iglesia. Después de la conquista, el gobernador tepaneca, Juan de Guzmán Ixtolinque, fue quien recibió a Hernán Cortés cuando decidió habitar aquí y le cedió estas extensiones de terreno para poder construir el templo. Fue construido en un espacio que anteriormente ocupaba el Calmecac, una de las escuelas de los mexicas, y cuyas ruinas aún se conservan bajo el claustro. Vean, todos estos terrenos antes formaban parte de su patio. Y aquí tenemos una vista frontal de la iglesia. Fue diseñada por Fray Juan de la Cruz, perteneciente a la orden religiosa de los franciscanos, en 1522. Hoy en día el templo también es considerado como un edificio histórico y es una de las iglesias más antiguas de toda la Ciudad de México. Vamos a ingresar a ella en estos momentos. La mayoría de las pinturas que la decoran son obras de arte del periodo colonial. Dentro de la iglesia encontraremos la capilla del Sagrado Sacramento, la capilla de las Vírgenes, la capilla de la Sagrada Cruz y la sacristía. En el año de 2017 sufrió daños importantes en su torre y estructura, debido al sismo que ocurrió el 19 de septiembre. Igual ya no voy a decir nada para ya no distraerlos y que puedan apreciarla. Su retablo dorado de estilo barroco es del siglo XVII, contiene óleos alusivos a la vida mariana, así como la pintura que remata el retablo dedicada a la Santa Patrona, que es flanqueada por los escudos franciscano y dominico.
Y bueno, ahorita les voy a dejar una fotografía para que puedan observarla más a detalle. Cruzando la calle Felipe Carrillo, frente a la iglesia, tenemos el Jardín Centenario. Ahí está la escultura icónica del centro de Coyoacán, llamada la Fuente de los Coyotes, ya que se forma de 2 coyotes de bronce que hacen honor al significado del nombre de la alcaldía. Fue realizada por el escultor Gabriel Posanelli y colocada en la década de los 80s. Hoy en día cualquier habitante de la Ciudad de México, cuando escucha algo acerca del centro de Coyoacán, inmediatamente a su mente viene la imagen de esta fuente. O al revés, cuando ven esta fuente, inmediatamente a su mente viene el centro de Coyoacán. Incluso creo que la mayoría de los capitalinos se ha tomado una foto en este sitio y la ha subido a sus redes sociales. Se llama Jardín Centenario debido a que fue inaugurado en 1910, en el aniversario número 100 del inicio de la independencia de México. Fue una de las tantas obras que hizo Porfirio Díaz para celebrar esta fecha. De hecho, el kiosco que vimos hace un momento en el Jardín Hidalgo también fue mandado a colocar por el mandatario. Y todo este jardín también formaba parte del patio de la iglesia de San Juan Bautista en la época colonial. De hecho, al fondo pueden ver la fachada principal de la parroquia. Voy a dejar el audio principal del video para que puedan escuchar el agua de la fuente. De la acuarela no sé qué digo, ni lo sabré, nunca cesó esa persona más bonita que debe ser. Los arcos que vemos al fondo indican que esos eran los límites de la parroquia de San Juan Bautista. Cabe destacar que aún conservan un estilo indígena que indica que la época en la que fueron construidos fue reciente a la época española. De este lado también tenemos otra fuente que hace alusión al significado de Coyoacán, lugar donde habitan los coyotes. Sin embargo, no le hacen tanto caso como la otra fuente.
Alrededor de ambos jardines hay varios negocios que venden comida tradicional, artesanías, manualidades, recuerditos y muchas otras cosas. Unos cuantos metros más allá del centro de Coyoacán existe otro sitio turístico llamado la Plaza de la Conchita. Es llamada así debido a la iglesia de la Concepción, que está en su centro. Y es que bueno, para los extranjeros que no lo sepan, a las Concepciones se les dice Conchita. Este sitio también tiene su historia. Les digo que cada punto de Coyoacán tiene su historia. Por esa razón, toda la alcaldía de Coyoacán es considerada como un museo. Cuando Hernán Cortés llegó a México, quedó cautivado por una mujer indígena llamada la Malinche, la cual se convirtió en su esposa. Como Malinche era muy inteligente, aprendió rápido el español, convirtiéndose en su traductora para que entendiera lo que decían los mexicas y otras civilizaciones. Una vez consumada la conquista, Hernán Cortés mandó a construirle una casa. Ella la prefirió en color rojo. Esta casa tenía un jardín amplio, que es el que estamos visitando en este momento. Entonces Cortés mandó a construir la iglesia de la Concepción sobre ese jardín, dedicada a la Virgen de la Concepción y al cuidado de la orden religiosa de los franciscanos. Fue edificada en 1525, probablemente por Fray Julián Garces, que era obispo de Yucatán y Tlaxcala. Esta sería la primera iglesia de la Nueva España y fue construida sobre un altar tolteca, ya que Cortés tenía la idea de que para demostrar que había aplastado a los indígenas y que era superior, también debía aplastar sus construcciones. Todas sus edificaciones las hacía encima de las construcciones de los indígenas, para dar a entender que estaba encima de ellos. Este lugar es tan icónico en Coyoacán que muchas telenovelas o series vienen a grabarse aquí. De hecho, ese día que fuimos, estaban realizando grabaciones, pero creo que eran actores extranjeros. La cruz que estamos viendo es una réplica de la que existió en el siglo XVII, la cual fue destruida durante la Guerra Cristera. Debido al paso del tiempo, la iglesia de la plaza tiene un gran deterioro, por lo que fue clausurada en el año 2011 para realizar obras de reconstrucción y mantenimiento. El 2 de mayo del 2013, durante los trabajos de remodelación, se encontraron alrededor de 150 cadáveres de indígenas, y también se encontró debajo el altar tolteca que sirvió como base para ser construido. A la izquierda están los actores que les conté que estaban grabando. Desde el 2014 se planea que pueda ser construido un pasaje subterráneo que les permita a los visitantes ver el altar descubierto. Les voy a contar ahora una pequeña leyenda. Debido a que la iglesia fue construida en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, cada 8 de diciembre, que es cuando se celebra, se lleva a cabo la fiesta patronal. Curiosamente, el 8 de diciembre de 2011 ocurrió un sismo de 6.7 grados. Y al momento del temblor, por milagro divino, se unieron las grietas de las columnas y bóvedas de la iglesia que se encontraban en proceso de restauración. También se cuenta que en estos rumbos han visto la aparición de la Llorona, y otros más cuentan que Hernán Cortés se casó con Malinche en esta iglesia, pero a los 2 años de casados él la abandonó, y por eso afirman que hoy en día cualquiera que se case en la Conchita tendrá un matrimonio corto. Este edificio que estamos viendo es la nave central, que es sencilla y de forma rectangular, dividida en 4 cuadros, delimitada por columnas que conforman arcos en la bóveda. En su interior
tiene un retablo de columnas salomónicas ornamentado con pinturas de autores anónimos, así como estatuas del Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y San Francisco de Asís. Tiene una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es una escultura de madera del siglo XVII. Tiene una pintura de un Cristo crucificado de José Mota. Tiene una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones. El autor es anónimo. Tiene una pintura de los santos óleos de Leandro Díaz. Es un óleo sobre tela, la fecha es desconocida, y una campana donada por los fieles del barrio de la Concepción. Ahora nos dirigimos al Callejón del Aguacate, que se encuentra a unas cuadras de la Plaza de la Conchita. Este sitio es más conocido por las leyendas que se cuentan. Se dice que en la época de la Revolución, un soldado golpeó a un pequeño, pero sin darse cuenta de su delicadeza, le quitó la vida. Entonces, el soldado decidió colocar el cadáver en un árbol de aguacate que le da nombre al callejón. Las personas que habitan en este sitio afirman que han escuchado gritos y ruidos en la noche, especialmente entre las crujientes ramas que agalopan en el callejón. Otros aseguran que han visto el paso de una pequeña sombra. También aseguran que han escuchado ruidos extraños, el galopar de unos caballos y otros fenómenos paranormales. En la esquina existe un nicho situado de la Virgen María. La leyenda cuenta que el soldado la colocó ahí para expiar su pecado y pedir perdón. Hay personas que dicen que en la noche han visto a esta Virgen llorar. Unas cuadras más allá se encuentra la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Sin embargo, en este video no hablaremos de ella, ya que haremos un video exclusivo para ese recinto. ¿Y por qué mencionamos entonces este lugar? Porque enfrente se encuentra la Plaza de Santa Catarina, en la cual se encuentra la iglesia de Santa Catarina de Siena. Esta, junto con la iglesia de la Concepción y la parroquia de San Juan Bautista, son los templos más importantes y conocidos de Coyoacán. Después de la conquista, Cortés les dijo a los franciscanos que construyeran la iglesia de San Juan Bautista. Y mientras la estaban construyendo, a la redonda empezaron a construir pequeñas iglesias. Una de ellas es la que tenemos aquí, de Santa Catarina. Fue edificada como capilla de indios, en donde los indígenas podrían ir a la iglesia antes de recibir el bautismo. De hecho, era una capilla que estuvo abierta en todo momento, pero entre los siglos XIX y XX se le añadieron rejas a la entrada. A mediados del siglo XX, durante la Guerra Cristera, los franciscanos entregaron los documentos a una mujer que asumió el cargo de dueña y propietaria del inmueble desde 1936 hasta 1945, que fue cuando permaneció cerrada. Los datos de esa mujer hoy en día son escasos. En 1934, la iglesia fue nombrada como Patrimonio Histórico Cultural por su pasado relacionado con el virreinato, y hasta el 2002 se restauró la capilla. Hoy en día, los elementos de la época virreinal que contiene son un sagrario de bronce con chapa de oro, una pintura de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII, un confesionario de madera del siglo XVII,
y una estatua de Santa Catalina de Siena, elaborada en madera y yeso del siglo XVI. Como la capilla fue saqueada durante las épocas de Reforma y la Guerra Cristera, no hay más elementos litúrgicos de valor. Su fiesta patronal se celebra el 29 de abril. Otro de los sitios más importantes es el Parque de los Viveros. Tiene una extensión de 39 hectáreas. El río Magdalena, que proviene desde el Parque de los Dinamos, todavía corre a lo largo del oeste de este sitio. Es el único río natural que queda en la Ciudad de México. Su origen data de la época de 1901. Miguel Ángel de Quevedo, arquitecto, ingeniero y ambientalista, donó una parcela de 1 hectárea. El terreno original había sido parte de un rancho llamado Panzacola. Después buscó ampliar la parcela como vivero. Pudo convencer al presidente Porfirio Díaz para que visitara el sitio. Este estaba convencido de la vialidad del lugar. Entre 1911 y 1934, el gobierno federal siguió comprando otros terrenos con la intención de ampliar el vivero a las 39 hectáreas actuales. En la década de los 30 se abrió al público y en 1938 Lázaro Cárdenas lo nombró Viveros. Hoy en día el parque alberga una serie de invernaderos y viveros comerciales que se pueden visitar. También hay algunos institutos nacionales de investigación en silvicultura y agricultura, así como instalaciones de la Semarnat. Y este es el último sitio que visitaremos hoy. Ese día que fuimos al parque estaban cayendo unas cuantas gotas de agua. Yo pensé que no se habían grabado en el video, pero sí se grabaron. Se ve bien padre cómo van cayendo de una en una. Como les había comentado, hay una gran cantidad de sitios que hay en Coyoacán. Algunos de ellos, como la Casa Fuerte del Indio Fernández, el Museo de la Acuarela o la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, las veremos con más detalle en otro video. Esperamos que les haya gustado esta visita. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita.